Usted necesita un realtor con experiencia, un agente que lo guíe correctamente en la compra o venta de su propiedad. Patti Pérez tiene el conocimiento y la experiencia de más de 18 años. Escucha su programa de radio Casas y Casos con Patti Pérez todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde por Acción 97.9. Patti Pérez, llámala al 407-927-4731. 407-927-4731. Con Patti Pérez usted está en las mejores manos. Saludos mis queridas familias de Patti Pérez, gracias por estar aquí. Bueno, hoy les traigo un tema muy importante, hoy les quiero hablar de contratos. No vamos a hablar de la composición como tal de lo que es un contrato y de todas las páginas y de lo que esto conlleva, sino que hoy les quiero hablar especialmente a usted que me está viendo sobre la importancia de leer un contrato antes de firmarlo. Ustedes mismos me llaman, a veces con lágrimas en los ojos, que cómo pueden cancelar, que ya firmaron, que no les dijeron, que nadie les explicó, que no se dieron cuenta. Bueno, antes de firmar un contrato, gente linda, usted tiene que buscar un asesor. Usted tiene que tener su agente de real estate al lado suyo. Usted tiene que tener su contador o en la mayoría de las ocasiones un abogado, ¿sí? Un abogado que le lea a usted la letra pequeñita. No importa qué tipo de contrato firme. Mire, estamos hablando de contratos de renta. Ustedes saben perfectamente que estoy en contra de la renta, que aquí estoy es para motivarlos para que dejen de botar su plata en una renta. Ustedes mismos me están llamando y me están diciendo, Patti, que por 2 habitaciones, 2 baños estoy pagando $1,800, $2,000, $2,500, $3,800 por la renta de una casa. Bueno, usted puede pagar para usted mismo. Los contratos de renta no se fíen, porque cuando los entrevisto en muchas ocasiones que no se dan cuenta cuáles son sus derechos y sus obligaciones, no se dan cuenta que no tiene un contrato de cancelación, que dentro del contrato no hay una cláusula de cancelación, que tienen que llegar hasta finalizar el contrato para poder cancelar. Terrible, ¿verdad? Porque cosas suceden. Hay gente que le toca cancelar su contrato por diferentes motivos. El mío, el que a mí me interesa, es porque usted va a comprar una casa. Pero el que a usted le interesa puede ser cualquier otro tipo de contingencia. Así que es importante que vigile la cláusula de cancelación en un contrato de renta. Y en cualquier contrato, los contratos de los paneles solares, los contratos de los timeshares, los contratos de los filtros en sus casas, el contrato de compra y venta de propiedades. Usted no puede firmar un contrato sin ninguna contingencia, no puede. Esta semana nada más me llegó una familia a quien le aceptaron un contrato sin contingencia. Es imposible. Necesitamos tener una contingencia que lo ampare, que lo proteja. ¿Qué tal que no pase la inspección? Nos salimos tranquilamente y usted no tiene que perder su escrow. ¿O qué tal que el avalúo venga por menor valor y el vendedor decida no vender y porque no va a bajarle el precio, porque bajó el precio del avalúo? Entonces usted se va a ver obligado a poner esa diferencia. No, ¿verdad? Bueno, pues entonces necesita un contrato con contingencia. Para eso usted tiene que tener en cuenta qué es lo que está firmando. Si no, después no se va a poder salir del contrato. Gente linda, esto es muy delicado y es importante que usted entienda lo que está firmando. Estamos hablando de contratos desde $1,000 hasta $500,000, dependiendo de lo que usted se está comprometiendo. Así que es importante que lo haga en la compra de carros, en la compra de celulares. Mi mensaje es, usted necesita un asesor que le dé una luz, que le explique, que le indique a qué es lo que se está comprometiendo, porque de lo contrario no se va a poder salir fácilmente de un contrato, va a terminar en peleas, en cortes y eso le va a costar más dinero. También le quiero hablar a ustedes precisamente de lo mismo. Cuando están comprando propiedades, especialmente en este tiempo en el que les estoy hablando, básicamente me comentaba uno de los lenders con los que trabajo, me decía, Patti, nunca se había visto que se necesitaran tantas personas para poder precalificar una familia. A veces tienen que ser partícipes de una compra de una propiedad, esposo y esposa, esposo, esposa e hijo o hija, la suegra, un amigo,
un hermano para poder calificar. A veces son 2, 3, 4, 5 o 6 personas o más que tienen que ser partícipes de ese contrato de compra para poder calificar. Entre más ingreso, mejor, porque de esa manera ustedes van a tener la posibilidad de comprar la casa que ustedes están queriendo adquirir. Acuérdense que el banco hace una proporción entre el ingreso y los gastos y normalmente no se puede pasar entre un 45 y un 50% del valor de sus ingresos y sus gastos para que le quede perfectamente cómodo hacer sus pagos. Así que allí no me detengo, porque yo les quiero hablar de la importancia de las relaciones interpersonales a la hora de comprar una casa. Cuando estamos todos contentos, todo es felicidad. El problema se da cuando hay peleas, cuando alguien fallece, cuando hay discordias en las familias. Todas las familias hay discordias, en unas más que en otras. Ahí es donde empieza lo delicado. Y usted tiene que tener en cuenta que no tenemos la vida comprada, que en cualquier momento puede fallecer alguna de estas personas que son dueños de la propiedad y que va a dejar unas peleas enormes si usted no verifica cómo va a ser el título. Entre un esposo y una esposa no hay problema porque legalmente si fallece uno le queda a la otra persona, pero ¿y cuando son hermanos? ¿Le queda al otro hermano o a los herederos del que falleció? Cuando son primos, amigos, vecinos. Desafortunadamente, cuando estamos hablando de dinero, estamos hablando de conciencia y hay muchas personas que pierden su conciencia cuando se está hablando de mucho dinero, especialmente las herencias. He visto peleas entre hermanos, he visto peleas entre esposos, he visto peleas entre amigos, familiares. Es más, una vez me llamó un señor y me dijo, señora, ¿será que puedo vender mi casa sin que mi esposa tenga que firmar? No es posible que esto se dé. Si ella está allá en el título, no es posible que se vaya a dar. Esa es una de las leyes que nos favorecen aquí en la Florida y es parte de lo que es la ley del homestead que protege la familia, en donde no cualquiera puede tomar una decisión y sencillamente sacar al otro sin que se dé cuenta. Para los dos lados, para comprar y para vender. Así que quiero traerles a ustedes un caso. Ustedes saben que esto se llama Casas y Casos con Patti Pérez. Y uno de los casos que me pasó muy triste se los voy a comentar. Dos hermanos. Uno de los hermanos que tuvo que comprar la casa para su otro hermano que iba a vivir con su familia, en donde este hermano solamente sirvió para hacer el préstamo de la propiedad, vivía en otro país, y el hermano que se quedó en el país de origen donde habían comprado la propiedad fue el hermano que dio el dinero, que hizo los pagos durante muchos años, que vivió la propiedad. El otro hermano fue la persona que sirvió de puente para poder comprar la propiedad. Resulta que cosas suceden y una de las cosas que sucedieron muy lamentables fue que ese hermano, quien sacó la deuda, quien llevaba la deuda en el banco, ese hermano murió. Murió a una temprana edad, con hijos pequeños y en otro país. Obviamente que el hermano que vivía la propiedad era quien hacía los pagos, como se los comenté, quien mantenía la propiedad. Pues bueno, sucedió lo que no quisiera jamás, nunca nadie que sucediera. Su viuda decidió tomar posesión de la propiedad, decidió sacar a sus ocupantes, que pues legalmente son los dueños, pero que de acuerdo a las escrituras, que es lo que realmente vale, lo que está escrito, notarizado y con doble testigo, pues no figuraba su nombre en ninguna parte, lo sacó de la propiedad, tomó posesión de esa propiedad, la vendió y los dejó en la calle. Triste, ¿verdad? Pero me tocó verlo y se los estoy contando porque lo viví y no quiero que a ustedes les suceda. Así que siempre les estoy machacando lo mismo. Vamos a tener en cuenta una transacción tan importante, pero verifiquen los pasos, verifiquen los contratos, verifiquen las escrituras. Hagan un testamento.
Vayan, busquen su abogado, vayan a las cortes, dejen las cositas bien estipuladas. No me dejen problemas, porque a mí es la que me llaman a vender sus propiedades y créanme que me toca envolverme en problemas. A quién es que le van a dar el dinero, cómo es que se van a repartir las herencias, etcétera, etcétera. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí con Casas y Casos con Patti Pérez y bueno, en una próxima emisión quiero responderles todas sus preguntas. Ya prontico.